luz, ¿no?, adecuada. Siempre debemos mirar la conjuntiva, no la piel, porque hay pacientes que son morenos, por ejemplo, y los morenos no se va a detectar muy bien la ictericia. Debemos preguntar cómo está la orina, ¿no?, entendiendo cuál es la fisiopatología. Cuando está ictérico el paciente va a tener una orina que va a ser colúrica. ¿Y cómo van a estar las heces fecales? Blancas, algo que se ve como heces alcohólicas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una sospecha ya por la clínica de una obstrucción enterohepática. Pero eso puede ser también una hepatitis, por ejemplo, ¿no?, que de pronto el paciente también tenga los mismos síntomas y tenga ictericia. Sospecha de trastornos intrahepáticos, ¿no? Para saber si es una obstrucción del árbol biliar, el estudio fundamental, si ustedes quieren acá, es la ecografía. ¿Cuál es el estudio gold estándar para diagnosticar la vía biliar está dilatada o no? Es la ecografía. Luego de esto, si en la ecografía me reporta conductos dilatados, recién yo voy a tomar conducta a seguir, porque el paciente tiene una ictericia obstructiva que puede ser de varias causas. Lo más frecuente en nuestro medio son cálculos. Pero también puede ser un cáncer intraluminal o puede ser un cáncer extraluminal. Si tiene los conductos dilatados, vamos a sospechar de cálculos o sospechamos también de una obstrucción maligna, que es lo que le estoy comentando. Si sospechamos de cálculos, podemos hacer al paciente le hacemos la colecistectomía al paciente y le hacemos una CIO, que significa colangiografía intraoperatoria. Este estudio significa que yo voy a abrir el colédoco y le voy a colocar contraste enterocolédoco, voy a valorar si el colédoco no tiene cálculos, ¿no? O también se puede hacer una colangiografía por vía laparoscópica. También puedo hacer una colangiopancreatografía con exploración de los cálculos y en algunos casos la extracción de los cálculos. La colangiopancreatografía es un estudio endoscópico por el cual meto un endoscopio, ¿no?, hasta la segunda porción del duodeno, se canaliza, se coloca contraste, inclusive puedo meter una dormia, que es una canastilla que puedo agarrar el cálculo y puedo extraerlo y puedo hacer inclusive tratamiento, ¿no? Si sospecho que es una obstrucción maligna porque no veo cálculos en el paciente, ¿no?, y es como se conoce en la clínica una ictericia fría. La ictericia fría es una ictericia de mucho tiempo que el paciente no tiene fiebre. En cambio, la ictericia por cálculo generalmente va a evolucionar, si no la tratamos, a una colangitis. ¿Qué es una colangitis? Es una infección de todo el árbol biliar, que puede inclusive llevar a la muerte del paciente porque produce shock séptico. Si es una obstrucción maligna, voy a pedir una tomografía trifásica con demora venosa. ¿Qué es una tomografía trifásica con demora venosa? Es una tomografía que tiene que ir de forma lenta y yo tengo que ver la fase arterial, la fase venosa, ¿no?, y valora adecuadamente si existe una tumoración a ese nivel. Si hay una obstrucción a nivel proximal, está obstruido el paciente por el cáncer, tengo que desobstruir a este paciente, ¿no? Y la forma de desobstruirlo puede ser por una colangio transhepática, ¿no? Se le coloca un catéter al paciente con método Singer en el hígado, canalizo la vía biliar intrahepática y dejo el catéter para que el paciente drene hacia el exterior. Si es que no se puede esta opción usar, se va a una cirugía para hacer un drenaje externo. Si es una obstrucción distal, ¿no?, a nivel bajo, en colédoco, yo puedo ahí colocar un stent autoexpansible mediante una colangiopancreatografía endoscópica, ¿ya? Por otro lado, si no tenemos ictericia y hacemos la presión física y sospechamos de un trastorno intrahepático, podemos pedir una tomografía para descartar una masa hepática o prueba de hepatitis, ¿no? Generalmente buscamos hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Si dudamos todavía o vemos la masa, podemos hacer una biopsia hepática. Inclusive hay enfermedades hepáticas que pueden tener este problema, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Generalmente un dolor abdominal en hipocondrio derecho o en cuadrante derecho, depende de la agresión americana o la francesa, ¿no? El paciente va a tener náusea, puede tener vómitos, este va a ser un dolor que va a ser más de 6 horas, ¿no? Va a haber el signo de Murphy, que es yo comprimo y al retirar, duele, digamos, ¿no? Por ahí también dicen Murphy ecográfico, la verdad que yo no lo he leído en ninguna parte, porque lo que hacen en la ecografía, Murphy ecográfico, bueno, no se le inventan por ahí, ¿no? Bueno, algunos pacientes tenemos que tener mucho cuidado
en los pacientes que son obesos, por ejemplo. Porque el obeso, como tiene una distensión de la pared abdominal, ¿no?, también va a tener cierto grado de tolerancia al dolor, ¿no? Y el obeso tiene algo que no tiene la persona normal, ¿qué es? Aparte de la grasa, ¿no? Hambre. Siempre tiene hambre. Porque el obeso, su cuerpo lo ha diseñado para comer. Entonces, generalmente cuando tenemos estos casos, estos pacientes, el paciente no quiere comer. Pero el paciente obeso es un paciente que se sale de la regla. El paciente obeso sí quiere comer. Y no tiene mucho dolor. Entonces el paciente obeso puede ir a hacer una colicitis aguda, inclusive necrosada. Es importante siempre tener en cuenta también otro tipo de pacientes que pueden ser inmunosuprimidos, como los pacientes diabéticos, que ya dijimos, si nosotros diagnosticamos que existe un diabético, tenemos que operarlo rápidamente. Pacientes tratados con esteroides, tenemos muchos pacientes tratados con esteroides, ¿no? Todos los pacientes que tienen enfermedades como lupus, artritis, les meten corticoides para frenar la enfermedad. O pacientes que son inmunodeprimidos por otras causas, por ejemplo, pacientes esplenectomizados, un paciente que tenga una aplasia medular, un paciente que use tratamiento quimioterápico o radioterápico, ¿no? Entonces son pacientes que son inmunodeprimidos. En esos pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque estos pacientes rápidamente pueden evolucionar a una necrosis o una perforación de la vesícula. ¿Por qué? Debido a su estado de inmunosupresión. También tenemos que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen alteraciones sensoriales. Un paciente, por ejemplo, que tenga un trauma de columna y no tenga sensibilidad, un parapléjico, por ejemplo, ¿no? O un paciente que tenga otro tipo de enfermedad neurológica, un Guillain-Barré, por ejemplo, que no tenga sensibilidad, y esos pacientes pueden pasar desapercibido esta clínica de dolor. Pero sí lo que van a tener va a ser distensión. Y el estudio que ustedes sí pueden hacer, y que deben hacer cuando hay distensión, es hacer una ecografía, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de otros trastornos de la vía biliar como el policular o poliuretesia? Otros trastornos pueden ser a nivel del páncreas, una pancreatitis, que el dolor general de la pancreatitis es un dolor que se va hacia el lado izquierdo en forma de cinturón. Otro dolor puede ser una úlcera, ¿no? Una úlcera péptica. Otro dolor puede ser una isquemia mesentérica, hepatitis y colitis. Que la colitis es la inflamación del colon, que ya sabemos puede ser por enfermedad de Crohn o por colitis ulcerativa. Pero también podemos tener de causa extraabdominal. Por ejemplo, un paciente que tiene una isquemia mesentérica y isquemia miocárdica del corazón debido a un infarto, ¿no? Puede tener, si está en la cara diafragmática, puede sentir un dolor a nivel abdominal. Pero también tenemos otro dolor de causa extraabdominal, que son las neumonías basales, por ejemplo, ¿no? Un paciente tiene neumonía, a veces tiene dolor, ¿no?, en el abdomen debido a la fricción con el diafragma. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que tenerlo siempre en la mente y descartar, obviamente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico final? Muchas veces haciendo los estudios y yendo a descartar hasta el final. También tenemos cuadros que pueden simular a veces un cuadro de un CA, de una colitis aguda, ¿no? Y para eso es importante hacer una exploración física adecuada, la análisis adecuada y hacer las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen, ¿no? Cuando vamos al hospital me canso de decirles, ¿no?, y les hice una planilla ya a los estudiantes que van conmigo, de qué es lo que tienen que valorar y cómo tienen que llegar a diagnosticar las enfermedades, ¿no? Y todo se repite lo mismo: examen físico, estudios de imagen y estudios de analítica clínica. Y esto me va a ir descartando las patologías, ¿no?, y las enfermedades. Entonces ya dijimos que los pacientes obesos, cuando hablamos de un índice de más de 35 de IMC, peor si es más de 40, más de 45 o más de 50, pueden ser probables causas de esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también el corazón. Puede haber un infarto que puede dar causa de dolor abdominal o una neumonía. Por eso que uno de los estudios de rutina que hacemos en la emergencia siempre a un paciente inclusive que vamos a operar es hacerle un electrocardiograma. En un electrocardiograma sale el infarto en 100% de los electrocardiogramas de los pacientes con infarto. No. ¿En cuánto por ciento no sale? En 20% no sale el infarto. Un infarto con un electro, ustedes pueden decir, no tiene infarto. No. Ustedes tienen que pedir siempre la valoración del especialista, que generalmente el especialista lo que va a pedir son enzimas cardíacas, que esas sí tienen alta sensibilidad, ¿no es cierto? La troponina. Entonces nosotros cuando tenemos dudas, siempre vamos a pedir ayuda, ¿no?,
y vamos a buscar ayuda en los pacientes. O sea, vamos a pedir interconsultas, ¿no? Siempre los manejos de algoritmos son así, son multidisciplinarios. Pero no interconsultas para deshacernos del paciente. Interconsultas para solucionar el cuadro del paciente o el problema que el paciente presenta. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una neumonía? Rayos X de tórax. Con la radiografía de tórax. No, pero con la clínica no se puede, se puede. ¿Quién tiene más sensibilidad, la clínica o la radiografía? Radiografía. La radiografía. Ya. La radiografía tiene un porcentaje más alto de evaluación. No, pero lo traigamos al doctor, el mejor semiólogo del mundo. Igual el mejor semiólogo del mundo puede ser que no escuche el cuadro adecuadamente. ¿Ya? Bueno, ¿qué especie de bacterias aislamos con frecuencia en infecciones de las vías biliares? Generalmente nosotros tenemos la infección de la vía biliar, que es colecistitis. Si hay obstrucción de la vía biliar puede haber una colangitis, sepsis biliar por obstrucción del conducto común. De esta sepsis grave y shock séptico. ¿Cuáles son las bacterias más comunes? Tenemos las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter. ¿Cuánto por ciento? 68%. Con un 14% tenemos el Enterococcus, con un 10% tenemos anaerobios, entre ellos bacteroides, tenemos el Clostridio, una incidencia del 7%, Streptococcus, Pseudomonas y un hongo que es la cándida, que son infrecuentes estos últimos años. Si yo tengo esta flora microbiana que puede aparecer en la infección de las vías biliares, porque ya tenemos muchos estudios aquí para la incidencia, inclusive, ¿qué antibióticos tendría que dar yo a este paciente para cubrir estos gérmenes? Dice que este es gran negativo, este es gran positivo, este son anaerobios. ¿Cuál sería mi tratamiento antibiótico? Mi esquema antibiótico tiene que ser relacionado para destruir esta bacteria, porque ya voy a hacer tratamiento empírico, ¿no? Hasta que me salga mi cultivo, que tarda 72 horas o un poco más de tiempo. Entonces voy a dar para gran negativos un antibiótico que tenga buena acción a nivel de la bilis, ¿no? Que se difunda bastante bien. Factores de riesgo de la litiasis biliar. Cualquier tipo de enfermedad no es lo mismo que le da a una persona joven, que le da a un obeso o que le da a un paciente que tenga alguna comorbilidad más aumentada. La obesidad, por ejemplo, más de 30 de IMC ya es un riesgo, ¿no es cierto? Pérdida rápida de peso, ¿no? Hablamos de pacientes que son muy delgados y ya pensamos también en otro problema que puede ser un CA. Pacientes que estén embarazadas, pacientes que hayan tenido muchos hijos, ¿no es cierto? ¿Será que las pacientes que tienen muchos hijos tienen un desgaste? Sí. ¿O no? Sí. Cuando trabajaba yo con Toca, me acuerdo que una señora, yo tengo 22 años, y parecía que tuviera 60, demasiado a simple vista, ¿no? El pelo blanco, pero había tenido 10 hijos. El pelo era blanco. Y también se notaba que una paciente que tuviera 60 años, digamos, ¿no? Entonces, el sexo femenino, parentesco directo, fármaco, como la ceftriaxona, estrógeno, posmenopáusico, nutrición parenteral, paciente de algunas etnias, por ejemplo los indios americanos tienen mucho esta enfermedad de la litiasis vesicular, los escandinavos y trastornos relacionados con las derivaciones reales, y también pacientes que son mayores de 60 años de edad. Doctor, son factores de riesgo. Una pregunta, en una persona embarazada, los cálculos biliares, bueno, se espera que la paciente dé a luz para recién sacarle los... Va a depender de la gravedad de la colecistitis aguda o de cualquier enfermedad infecciosa que el paciente tenga. Si hablamos de la colecistitis aguda, por ejemplo, en una embarazada se toma la misma conducta. Si es una colecistitis aguda que no mejora con antibióticos, sigue el dolor, las molestias y está en el segundo o tercer trimestre, la operamos nomás en ese momento. Pero si cede el dolor, ¿no? Y es la primera vez, podemos esperar a que termine el embarazo. Pero si vuelve a recidivar nuevamente en un mes, digamos, está en el mes 7 y al mes 8 otra vez recidiva, directamente la operamos. ¿Por qué? Porque la paciente embarazada puede hacer el riesgo también de perforarse y a veces uno piensa, dice voy a proteger el feto y no lo opero, ¿no? Pero en realidad si la madre está enferma con infección, se van a morir los dos. Entonces nosotros siempre debemos preservar la vida de la madre. Si nosotros cuidamos a la madre, cuidamos al niño. No cuidamos a la madre, chao niño. Y las conductas quirúrgicas no se valora
o sea, se valora en la etapa de gestación, pero en realidad nosotros no dejamos de dar tratamiento quirúrgico y lo tenemos que dar, pese al riesgo que haya de perder el bebé, que algunas veces ocurre, pero siempre lo manejamos con ginecología para que lleve tratamiento de la amenaza del parto, ¿no? Pero la cosa quirúrgica no la cambiamos porque sea embarazada. Okay. Cuando es emergencia. Si es una cirugía programada, usted en la ecografía le detecta cálculos en la vesícula, eso es una colelitiasis, no una colelititis aguda. Entonces eso va a que espere nomás hasta el final del embarazo. Pero esa es una colelitiasis, ¿cierto? Entonces tengo una paciente que tiene una ictericia obstructiva en colédoco, le hicieron una RCP y no sale, tengo que operarla porque va a ser una colangitis. No espero, la opero de emergencia, como lo haría con una paciente que no estuviera embarazada. ¿Ya? Eso se aplica para todas las pacientes embarazadas con cualquier problema de quirúrgico que tengan. Puede ser un trauma, puede ser una apendicitis aguda, simplemente que el apéndice va a modificar, ¿no? A medida que va creciendo el útero, el apéndice va a estar por acá, ¿no? Y a veces, me acuerdo una vez estaba hablando embarazada y estaba cortando acá, ¿no? Y la internista me hace así, bueno, doctor, el apéndice. Lo quería que corta acá, ¿no? Sí, ya sé. Pasa que el apéndice va subiendo, digamos. Si yo entro por acá abajo, voy a ver el útero, no voy a hacer el apéndice. El apéndice va subiendo de medida a los trimestres, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que llevar colitis aguda y el mejor estudio para esto viene a ser la ecografía. Tenemos otro tipo de estudios también como la tomografía que puede medir las paredes y también tenemos un escaneo, ¿no? Que es la colegamografía, que se conoce como IDA, que también es un estudio que sirve para diagnosticar, ¿no?, la inflamación de la vesícula biliar. Y generalmente, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar las paredes de la vesícula biliar. Paredes que están gruesas, ¿no? Puede haber abscesos perivesiculares, puede haber gangrena de la pared de la vesícula biliar. Gangrena, quiere decir que hay aire ya. Y obviamente este es un signo para que lo operen inmediatamente, ¿no? Entre la prueba de laboratorio voy a pedir mis laboratorios de hemograma, ¿no? Siempre valoro funciones y algo memotécnico para que yo me acuerde como estudiante, digamos, que estoy metido en este campo y siempre tengo que ver el análisis que hago, ¿no? ¿Qué le pido? Siempre valoro función renal, creatinina, urea. Valoro función hepática, transaminada, TGO, TP, GGT. Bilirrubinas directa e indirecta siempre van a entrar porque de rutina yo tengo que pedir estos valores a las pacientes, ¿no? De hecho, los pacientes que estábamos viendo ayer con los estudiantes en el hospital, sus bilirrubinas al comienzo estaban normales, digamos. No tenía bilirrubinas elevadas pese a una obstrucción de la vía biliar, pero obviamente teníamos un estudio de SP que decía claramente que era una lesión de vía biliar. Fosfatasa alcalina, en los cuadros obstructivos, la fosfatasa llega hasta 120, normalmente en los cuadros obstructivos sube a 200, inclusive hasta más arriba. Proceso cancerígeno más de 1000 inclusive, ¿no? Entonces, todos estos laboratorios son laboratorios que vamos a pedir. La glicemia siempre vamos a pedir, ¿no? El recuento de glóbulos blancos, y con una inflamación de la vesícula vamos a tener glóbulos blancos generalmente elevados o disminuidos, ¿no? Eso lo hemos repetido cuando hablábamos de sepsis, cuando hemos hablado de peritonitis. En los cuadros incluso se aplica lo mismo. La sepsis tiene claros datos para darse cuenta de una sepsis. Paciente taquicárdico, paciente taquipneico, leucocitosis, leucopenia, callados elevados, ¿no? Paciente con alteración de la conciencia, con un lago de 14. Paciente con sensación de muerte inminente, paciente que no quiere comer. Dos necesito para decir que el paciente está séptico. Pero lamentablemente, cuando estamos en la vida del hospital, a mí más de una vez me han dicho los pacientes: doctor, no tiene leucocitosis, doctor. Ah, no tiene leucocitosis. No es, doctor, colangitis. Y un paciente anciano que tiene lo que se llama la alergia, ¿no? O sea, no hace reacción. Entonces, ese paciente está taquicárdico, ¿no? Tuvo fiebre el día anterior, ¿no? Está taquipneico, dos signos, no más. Quirófano. Entramos, pus en la vía, ¿no? Pero yo quisiera que no sea yo el que diga, digamos, que sea mi residente que está en formación, digamos que ya es un médico que está haciendo su residencia, que se dedica a estudiar nomás estos casos, se dé cuenta, ¿no? Y no comete el error de no operar a un paciente, ¿no? Pero lamentablemente tengo que decir que hasta el día de hoy sigo viendo esos pequeños errores de mal diagnóstico porque no valoran bien la sintomatología del paciente con sepsis. Un paciente que tiene sepsis de foco biliar, ¿cuál es el tratamiento? ¿Antibiótico o quirúrgico?
Antibiótico quirúrgico. Quirúrgico. Es los dos, ¿no es cierto? Es los dos. Pero ¿cuál debe ser rápido o debe ser lento? Rápido. Rápido. Eso rápido significa las primeras 6 horas de diagnóstico de la infección. Porque de acuerdo al tratamiento, ustedes van a salvar a ese paciente. Pero si ustedes se duermen y dicen, parece que es quirúrgico, no sé, mañana a ver que lo vea no. Bueno, y peor es si ustedes, hasta todavía respetable si por sonso no lo operan, digamos, ¿no? ¿Verdad? Pero si ustedes saben que hay que operarlo y ustedes no lo operan, ya eso es negligencia, ¿no? Que muchas veces sucede que no saben que hay que operarlo, pues hacen los desentendidos, digamos. Ya eso es negligencia porque si yo sé que tengo que operar a un paciente y no lo opero, yo estoy cometiendo una negligencia médica. Y eso es lo que se conoce como negligencia, a saber y no hacerlo. Yo tengo una persona que está sangrando, y yo sé que comprimiendo va a parar de sangrar, tengo que comprimir, pues, no dejar que se desangre. En la infección es lo mismo. Hay pacientes que en 24, 40, 72 horas se mueren con una colangitis. Se mueren. Entonces, mientras más rápido lo opere, mucho mejor para el paciente. Entonces, claro, tiene que ser el tratamiento. Aquí tenemos la ecografía. En la ecografía ustedes pueden ver claramente, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver un edema perivesicular, fíjense ustedes que se ven, ¿no?, en esa línea. Aquí también se lo ve el edema, ¿no? Está muy inflamada la vesícula. Generalmente siempre se mide el tamaño de la pared vesicular. Aquí podemos ver un lito, ¿no?, que parece que no tiene sombra sónica, puede ser que sea un pólipo de la vía biliar, no se ve la sombra sónica, pero esa vesícula está bastante inflamada. Puede haber colecititis alitiásica, o sea, sin cálculos dentro. Claro, si hay litiásica, bueno, va a haber alitiásica. Creo que hay alitiásica también. Colecititis alitiásica, ¿no? Generalmente se da en personas que hacen ayunos prolongados o pacientes que están en terapia intensiva con función parenteral y no hay comida por la vía enteral. La vesícula tiene una función de contracción al estímulo de la colecistoquinina. Si no hay colecistoquinina que el paciente consuma, porque está en el periodo mucho tiempo, un tequeado, un paciente tiene algún tipo de traumatismo y está en terapia, no come, entonces el ayuno prolongado hace que esa vesícula no funcione. Y al no funcionar, ¿qué es lo que sucede? Un éstasis, con ese, ¿no? Y ese éstasis hace que se distienda la vesícula y también puede producir una inflamación, inclusive una necrosis de la vesícula biliar. Y también es conducta quirúrgica. Pero ¿quién es el que manda y dice si hay que operarlo? ¿Qué estudio? La ecografía. La ecografía es el estudio que me va a decir, sí, doctor, opérelo. Y jamás nosotros podemos operar solamente por la clínica de un paciente, a menos en estos tiempos no. A menos que no tengamos el ecro, porque qué sé yo, que hay una bomba atómica, no sé yo, nos bombardearon, alguna cosa así. Después, la ecografía es el estudio gold estándar para no cometer errores de tratamiento quirúrgico. Entonces, tenemos una vesícula de más de 4 milímetros de grosor, distensión de la vesícula, cálculo biliar alojado, ¿no? Sin embargo, aunque permite detectar cálculos biliares, muchas sensibilidades solo demuestran una sensibilidad de un 60-70% a la hora de detectar estos signos objetivos. Pero 70% es harto, ¿no? Más de 50 ya es harto, ¿no? Pero obviamente siempre está guiada por operador dependiente, decían antes, cuando los médicos no estábamos tan experimentados en hacer una ecografía. No, pues yo les hablo hace 30 años, digamos. Ahora pues, yo creo que varios de mis alumnos han hecho ecografía y hicimos pillar por ahí algunos cálculos, ¿no? Y este es un estudio que cada vez lo vamos a usar más, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar al diagnóstico y rápidamente tratar al paciente. Pero si vemos una vesícula de paredes delgada, colelitiasis. También la tomografía, fíjense ustedes acá en la tomografía se puede ver un lito, inflamación de la vesícula, ¿no es cierto? Paredes engrosadas, como paredes normales que se puede ver en la vesícula biliar. La tomografía también es un estudio que me ayuda, pero no es tan sensible como la ecografía, porque con la ecografía yo puedo valorar adecuadamente la inflamación, pero también se puede ver en la tomografía, ¿no? Muy bien. La exactitud de las técnicas de imagen más utilizadas por diferentes trastornos biliares que causan dolor en el cuadrante superior derecho, ¿no? Aquí vamos a ver la especificidad, ¿no? Como médico a mí me interesa la especificidad, mientras más alta mejor, digamos, ¿no? Aquí tenemos la ecografía, sensibilidad 95%, ¿no? Fíjense lo que decía acá. Aquí hablaba de un 60%, no, me fui para adelante.
hablaba de un 70% de sensibilidad, ¿no? Pero acá dice 99, 95% de sensibilidad con 99% de especificidad. ¿Qué significa? Que solamente nos podemos equivocar en 5 pacientes y en un paciente. Es muy difícil equivocarse. Colecistitis litiásica aguda. La ecografía 88, 95, 88 y 90 de especificidad. La gammagrafía para vesícula biliar también tiene una sensibilidad de un 95 o un 95%. Colecistitis acalculosa, sin cálculo. También la ecografía tiene una alta sensibilidad para valorar este tipo de patología. Colecistitis acalculosa. Coledocolitiasis, cálculo en el colédoco. El mejor estudio que tiene mayor sensibilidad para detectar esto, tenemos la ecografía laparoscópica. ¿Qué significa esto? Mientras hacemos la ecografía, colocamos un transductor por vía laparoscópica y tenemos un 99% de especificidad. La colangiografía intraoperatoria, 97% de especificidad y 78% de sensibilidad. La colangioresonancia magnética, 95% de sensibilidad y 98% de especificidad. Yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el estudio que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de la coledocolitiasis? ¿Ustedes cuál me responderían? Ecografía la serena. Coledocolitiasis. Estudios más sensibles. 95% y 95%. CPR y colangio resonancia magnética. Estos son los estudios que tienen mayor sensibilidad para el diagnóstico de coledocolitiasis. Cálculos en el coledo. La tomografía también es importante para detectar otras enfermedades que pueden estar cerca de la vesícula biliar. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver en esa imagen, en ese corte axial, esto es el hígado, esto es el páncreas, el vaso, el estómago, y yo puedo ver acá aire. ¿Es normal que haya aire en esa zona? ¿Es normal? No. ¿Por qué se ha formado ese aire? Porque hay bacterias anaerobias que lo están produciendo. ¿Y cuándo las bacterias anaerobias producen el aire? Cuando los tejidos están gangrenados. ¿Gangrenado es igual que podrido? Sí. Putrefacto. Entonces son vesículas que están necrosadas y gangrenadas. Y ustedes ven aire, siempre es sinónimo de bacterias anaerobias. Están produciendo bacterias anaerobias este aire. Ya. Entonces la tomografía sirve para detectar de repente un absceso hepático por una colitis aguda que no la ha resuelto en el paciente. Bien. Y también la existencia de cálculo. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos? Siempre va a depender muchas veces del tiempo donde se diagnosticó la enfermedad, ¿no? La colecistectomía, el tratamiento estándar, la colitis aguda tiene ventajas que permiten tratar episodios en curso de prevenir y también episodios posteriores a la colitis aguda, como otras complicaciones biliares relacionadas con la colelitiasis. A todos los pacientes dedicados con colestitis aguda hay que prescribirles los antibióticos adecuados. La elección de tratamiento dependerá del estado general del paciente y de la gravedad y la duración de sus síntomas. En general, los pacientes con pocos trastornos médicos con grandes fases iniciales, su proceso requiere un tratamiento quirúrgico. En aquellos con enfermedades concomitantes, se dedica a un paciente, por ejemplo, depende de una paciente embarazada, que aparte de ser embarazada tiene una enfermedad de la aorta, ¿no? Donde no la puedo someter a cirugía porque si le hago una laparoscópica le aumento la presión y el corazón puede hacer paro, ¿no? Entonces en ese paciente yo puedo optar por hacerle una colecistostomía percutánea, que consiste en colocar un drenaje dentro de la vía biliar y drenar esa bilis dentro de la vesícula que está purulenta. Y el paciente mejora y cuando el paciente desembarace, en mejores condiciones médicas, yo agarro a la paciente y le saco la vesícula, que eso puede ser después de unas 6 semanas, ¿no? Nosotros acá tenemos un estudio, aquí fíjense ustedes, está la colangiografía intraoperatoria, donde yo estoy viendo todo el árbol biliar, ¿no? Este es el colédoco, el cístico, la vesícula biliar, el hepático derecho, hepático izquierdo, ¿no? Acá, por ejemplo, este es otro estudio, donde ustedes pueden ver, ¿no? Un negativo, entonces se ve, ¿no? Ahí se pueden ver los cálculos en la parte de la vesícula biliar, ¿no? Aquí, esta es la vesícula biliar bastante grande, están los cálculos, ¿no? El colédoco y el hepático, y por una dilatación de la vía biliar. Normalmente, ¿cuánto mide el colédoco?
6 milímetros, 4 o 6 milímetros. Si yo veo una dilatación de la vía biliar más de 6 milímetros, yo estoy pensando que el paciente tiene una dilatación de la vía biliar. Entonces yo tengo que saber cuánto mide, ¿no? Si no, no voy a saber cuándo. Entonces, algunos pacientes que tienen enfermedades concomitantes como una cardiopatía, entonces en esos pacientes puedo hacer el tratamiento de la colecistostomía percutánea, ¿no? Yo les puedo poner un caso clínico, ¿no? Paciente con colitis aguda, embarazada, esta semana, y que tiene una cardiopatía. Tratamiento: cirugía laparoscópica, cirugía abierta, colectomía parcial abierta o colectomía percutánea. La respuesta es colectomía percutánea. Paciente en un postoperatorio inmediato de bypass aortocoronario, por ejemplo, sería otro paciente que desarrolló una colecistitis aguda, litiásica, y la probabilidad de que me vuelva a hacer un paro o otro problema por el bypass que le han hecho reciente, ¿no?, es bastante elevado. Entonces, este tipo de pacientes, el médico tiene que usar el criterio médico, ¿no? Y el criterio médico uno lo adquiere con la experiencia y decir, bueno, este sí lo opero, este no lo opero. Y como cirujano no tampoco a todos lo voy a operar, digamos, ¿no? Yo tengo que tener poder de decisión y la indicación. ¿Cuál es lo indicado y qué es lo no indicado? ¿Qué es lo contraindicado? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Si nosotros aprendemos eso en medicina, y cuando tengamos nuestros pacientes, hacemos estos tratamientos, y pensamos en el paciente y no pensamos en otra cosa, cuando pensamos en otra cosa ya ahí le pegamos. El tratamiento para este paciente que está grave, si yo le hago una colectomía abierta o laparoscópica, probablemente ese paciente muera. Pero si le hago una percutánea, sí el paciente va a tolerar mejor el tratamiento, y aquí ustedes pueden ver el catéter, ¿no? Que inclusive se lo hace con anestesia local, ¿no? Se lo puede hacer en la misma terapia intensiva, guiado por ecografía, se hace la función transhepática hacia la vesícula biliar. Dreno la pus de la vía biliar y el paciente mejora. Pero tengo que hacer después la colectomía diferida, señora, porque va a ser un tiempo más prolongado. Otro algoritmo de manejo de la colecitis aguda litiásica. Tratamiento médico, riesgo quirúrgico elevado, riesgo quirúrgico aceptable. Si el riesgo quirúrgico es elevado, ¿cómo se valora el riesgo quirúrgico elevado? ¿Cómo están los criterios de Goldman? Riesgo, Goldman 3, Goldman 4, ¿no? Tiene alguna enfermedad cardíaca, ese es un riesgo elevado. Responde al tratamiento médico, responde al tratamiento con antibiótico, ¿no? Control. No responde al tratamiento médico, colecistectomía percutánea. Responde al tratamiento, reevaluación del caso, riesgo quirúrgico y colangiografía. Tratamiento percutáneo de la vesícula biliar. Colecistectomía percutánea no responde al tratamiento, colecistectomía laparoscópica. Si el paciente no tiene riesgo quirúrgico o es aceptable, tratamiento de elección, el gol estándar es la cirugía abierta, laparoscópica. Colecitis aguda alitiásica, quiere decir sin cálculo. Tratamiento médico, igual iniciamos antibióticos. Mejora con tratamiento médico, control del paciente. No mejora con tratamiento médico y el paciente sigue con signos de infección, ¿no? Hemograma infeccioso, dolor, colecistostomía percutánea. El paciente mejora, se hace controles y se extrae el catéter. El paciente no mejora, fracasa con la percutánea, el paciente debe ingresar a cirugía. Entonces, este es el algoritmo de manejo del paciente con colecitis aguda alitiásica. Colecitis aguda alitiásica en pacientes de alto riesgo. Igual, tratamiento médico, éxito, control. Fracaso, colectomía percutánea. Éxito, reevaluación del riesgo quirúrgico, tratamiento percutáneo, control o cirugía. Colectomía percutánea no funciona, directamente vamos a ir al tratamiento quirúrgico. Cuando un paciente tiene un problema cardiológico y es de riesgo elevado cardiológico, jamás hacemos cirugía laparoscópica, hacemos cirugía abierta para el tratamiento. Si falla la colectomía percutánea. La colecistectomía es el tratamiento estándar para los pacientes con colitis aguda. Hay que operar al paciente en las primeras 72 horas tras el comienzo de los síntomas. Y cuanto antes mejor.
La coronectomía laparoscópica es la técnica de elección, obviamente a excepción de los pacientes que tienen algún problema a nivel cardiológico. En ese caso, si es que se va a hacer cirugía, se puede hacer una cirugía abierta, ¿no? Porque el aumento de la presión intraabdominal en un paciente cardiópata puede llevar a que el paciente haga arritmias, haga infarto, haga todo lo que ustedes quieran. Bueno, la coronectomía laparoscópica es meter trócares en el abdomen. Hay una técnica americana y una técnica francesa donde se coloca un trócar por el ombligo, donde uno coloca una cámara, ¿no? Una cámara que, pues, el diámetro del trócar es 10 milímetros, y luego se colocan dos trócares, uno por debajo del apéndice sifoide, otro en la línea medio axilar por debajo del borde, ¿no? Y otro en la línea axilar anterior, ¿no? Y donde metemos nosotros pinzas que se llaman gaffer, ¿no? También tijeras, para hacer la colecistectomía, y disecamos, ¿no? El hilio de la vesícula biliar. Nosotros aquí podemos ver, esta es la arteria cística, este es el conducto cístico. ¿Qué hacemos nosotros para hacer tratamiento de la vesícula biliar? Ligar la arteria cística y el conducto cístico. Cuando es laparoscópica, colocamos unos clips, una clipadora, son unos clips de más o menos 1 centímetro, colocamos 2 clips abajo, un clip arriba y cortamos, igual la arteria. Y vamos disecando la vesícula y le extraemos la vesícula, ¿no? Esto que ustedes ven acá es el conducto porta hepatis, ¿no? Colédoco, arteria hepática y vena porta. Fíjense que todo está muy cerca, y en los procesos inflamatorios de la colitis aguda todo está muy cerca, y de hecho la anatomía es muy diferente por la inflamación que tiene. Luego tratan de unirse. Acá nosotros en esta imagen estamos viendo ya cuando la vesícula uno la sube hacia arriba. Normalmente la vesícula está, el hígado lo tiene encima y está hacia abajo. Yo tengo que acomodarlo al paciente para tener esta estructura. Y como cualquier tipo de cirugía, lo que uno tiene que tener en cuenta es que yo pueda ver estas estructuras anatómicas. Si yo no veo el cístico, yo no veo la arteria cística, yo no debo cortar, porque puede pasar lo que pasó con esa paciente, ¿no? Que está 3 meses en el hospital porque en vez de cortar el cístico, le cortaron el colédoco, ¿no? Y es una lesión de vías biliares, que en todo el mundo existen, evidentemente. Y obviamente puede dejar al paciente mutilado mucho tiempo en un hospital, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que ir a buscar lo que se conoce como el triángulo de Calot, ¿no? El triángulo de Calot es el reborde hepático, ¿no? Y vamos a buscar estos dos conductos que son importantes. Muy bien. En algunos casos que no podemos sujetar la vesícula biliar, podemos colocar, porque la vesícula está muy agrandada y no podemos agarrar la vesícula para maniobrar la vesícula y subirla para arriba, bajarla para abajo, para poder identificar esta estructura de acá abajo. Podemos funcionar la vesícula con una aguja aspirativa y aspirar la bilis, ¿no? De esta forma vamos a poder agarrar la vesícula con las pinzas, ¿no? Eso lo podemos hacer dentro de la misma cirugía y es lo que se hace. Muy bien. Luego, siempre hay que tener mucho cuidado cuando estamos disecando, diseccionando, porque podemos lesionar otras estructuras. Cerca está el duodeno, ¿no? Aquí podemos ver una imagen claramente, aquí están los clips, ¿no? Una hemorragia, porque no controlamos la hemorragia, y en ese momento el cirujano tiene una imagen magnificada, ¿no? Y a veces ahí quiere el cirujano tratar de controlar todavía la laparoscópica. Y alguna vez dijo un cirujano una cosa muy sabia, dijo: hay que tener madurez quirúrgica. Siempre que yo entro a operar a un paciente, mi objetivo principal es la salud del paciente. Si tengo que convertir a ese paciente, tengo que convertirlo, ¿no? Porque si yo no veo y trato de cortar y trato de clipar en estos lugares para parar la hemorragia, yo puedo lesionar estructuras que están cerca, como el colédoco, inclusive la porta. La lesión de porta es mortal, se muere el paciente en la misma cirugía, se desangra y se muere. Así ahora evidente, porque la irrigación que va al hígado es del 80% de la porta. Una vez sin irrigación el hígado, sin oxigenación, el hígado hace necrosis, hace insuficiencia hepática en el mismo quirófano y muere. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cirugía. Sin embargo, hay que hacerla porque los pacientes la requieren, pero siempre tenemos que tener cuidado de la hemorragia que podemos tener. También en hígado cirrótico podemos tener hemorragia de la cápsula hepática al disecar. Tenemos que tener cuidado porque un hígado cirrótico es bastante lesivo, ¿no? Y tenemos que ir haciendo la disección poco a poco de la vesícula. Algunas veces está muy inflamada y en esos casos a veces dejamos la parte hacemos una colectomía parcial que se llama, ¿no? Y dejamos la parte de la vesícula pegada al hígado, ¿no?
Igual ligamos el cístico todo y quemamos esto, hacemos una mucoclasia de esto, ¿no? En otro caso, si no podemos disecar, no podemos llegar, a veces hacemos una colecistectomía también. Abrimos la vesícula biliar, drenamos los cálculos y damos una sonda Foley dentro de la vesícula. Y eso el cirujano va a ver el terreno, ¿no es cierto? Y esto igual como cuando ustedes van a una batalla, a una guerra, ¿no? Si ustedes ven que son un montón los de allá, pues ustedes mejor lo miran de lejos nomás, ¿no? Retroceden. Y esto es lo mismo. El médico tiene que tener la experiencia de saber cuándo dice a este paciente le hago una colecistectomía. No, este no me va a dar para hacerle porque no, pero yo soy el doctor Verasti y el doctor Verasti nunca falla y no sé qué. No, el ego es lo que mata a los médicos en cualquier campo de la medicina, no solamente los cirujanos. Yo tengo que poder, ¿no? Y estoy ahí 2 o 3 horas con el paciente. Inclusive sé de un cirujano que le tiró 12 horas queriendo intentar y hablando nunca pudo. Y es donde aparecen las lesiones, ¿no? Porque el ego es más grande que mi objetivo principal, que es solucionar el problema del paciente. En algunos casos tengo que abrir la vesícula, dejar una sonda y se acabó la cirugía. ¿Ya? Y yo como cirujano de emergencia he visto muchos de estos pacientes y hay que saber tomar la conducta. Cuando tomamos la conducta adecuada, el paciente vamos a tener una complicación, ¿no? Y con pacientes con bronquitis aguda inflamada es muy fácil la complicación, aquí y en cualquier parte del mundo, con la experiencia que tenga el cirujano. ¿Ya? Y la experiencia tiene que decir hacer lo mejor para el paciente, siempre, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho la colecistectomía y tenemos cálculos en el colédoco, hacemos este estudio que se llama la colangiografía intraoperatoria. Nosotros podemos observar el colédoco, el hepático derecho, hepático izquierdo, y fíjense el cístico tortuoso que se puede ver acá, ¿no? Y acá podemos ver un stop que hay, ¿no? Fíjense, en copa de champán. Entonces aquí probablemente hay un cálculo en la parte inferior, porque no veo el duodeno, digamos, no me está pintando el duodeno. Entonces hay una obstrucción a este nivel y probablemente tenga que, después de haber hecho este estudio, tenga que abrir el colédoco y tenga que ir a sacar este cálculo que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Ir a retirar este cálculo que se encuentra obstruyendo el árbol biliar. Este es el estudio que se llama colangiografía. Este es otro tipo de valoración de la vía biliar. El anterior es por una fluoroscopía, un estudio de rayos X constante. Y este de acá es un estudio que se hace con un coledocoscopio. El coledocoscopio es como un endoscopio muy delgadito que entra por el cístico y puedo valorar completamente la vía biliar hasta la parte inferior como también la parte superior. Y tiene un puerto también donde yo puedo por ahí extraer cálculos, ¿no? Y de esta forma saber si existen cálculos o no existen cálculos. Ya alguna vez un cirujano dijo, ¿cómo trataría usted la vía biliar? Trate la vía biliar como trataría su uretra. Con eso lo dijo todo, imagínense, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando instrumentamos nosotros la vía biliar. Porque podemos lesionar, podemos producir una lesión acá abajo, ¿no? Podemos producir una pancreatitis o cirugía, podemos producir una lesión de duodeno que puede ser catastrófica para el paciente. Indicaciones para la colecistectomía. Urgente, programada. ¿Qué es urgente? Lo que necesita un tratamiento durante las primeras 24 a 72 horas. ¿Cuáles son urgentes? Colecitis aguda, colecistitis emfisematosa, empiema vesicular, perforación de la vesícula, coledocolitiasis. Esto lo veo en una ecografía. Enfisemado tiene aire en las paredes, empiema tiene pus dentro de la vesícula biliar, perforación tendría que estar perforada, tiene una peritonitis, el paciente ya tiene líquido libre en cavidad abdominal, y coledocolitiasis previa a limpieza ductal endoscópica. O sea, le han hecho una ESP y el paciente sigue con el cálculo dentro de la vía biliar. Programada, discinesia biliar, que viene a ser la mala función de la vesícula biliar, vesículas disquinéticas, o sea que no funcionan adecuadamente, el paciente tiene cólicos, dolores, ¿no? Colecititis crónica y colelitiasis sintomática. Tuve un dolor, ¿no?, en la vesícula biliar hace una semana, un tipo cólico, tengo los criterios de Roma que indican más de estos dolores, entonces ya con esto tiene que el paciente entrar así. Tenemos la leucemia abierta, que significa hacer la resección de la vesícula biliar, aquí pueden ver la vesícula, ¿no? Sino que agarramos pinzas, hacemos una incisión, generalmente yo en la emergencia si hago una incisión mediana supraumbilical, tengo un mejor acceso a la vesícula biliar. A otros cirujanos agarran y hacen una incisión de Kosher, ¿no?
Personalmente yo siempre hago mediana supraumbilical. He visto que tengo un mejor campo quirúrgico, ¿no? Y tengo menos error, probablemente porque la visión que tiene el cirujano en el momento de la cirugía es muy importante. De hecho, si yo no tengo una visión adecuada, yo no debo cortar estructuras, no debo ligar estructuras, no debo disecar estructuras, porque yo puedo lesionar estructuras anatómicas que pueden ser vitales para el paciente. Entre estas lesiones está la lesión de duodeno, está la lesión del colon, está la lesión del estómago, y la peor lesión que puede existir es la lesión de la vena porta, que es letal. ¿Ya? Entonces, siempre debo tener claro esto en el momento de hacer mi cirugía. No, aquí están las incisiones, mediana supraumbilical, esta es mi incisión, la otra incisión de Kocher. Está la incisión de paramediana y Jalaguer, que se hace muy poco hoy día. ¿Y en qué consiste el tratamiento de la colecistectomía? ¿No? Aquí ustedes pueden ver la tracción con una pinza aro de la vesícula biliar. Ya se ligó la arteria cística, estamos en el conducto cístico, ¿no? Tenemos una pinza de Mixter, ¿no? Que está agarrando el colédoco distal, el cístico distal y el proximal. Hacemos un corte y luego ligamos, ¿no? Siempre importante no lesionar el colédoco, ¿no? La incisión generalmente hacemos subcostal, vamos a entrar de esta forma, ¿no? Vamos a tener que cortar el músculo recto anterior. Tenemos dos tipos de aponeurosis acá, una aponeurosis de recto anterior y una aponeurosis posterior al recto anterior, hasta que entremos al peritoneo, una grasa preperitoneal y entramos a abdomen. Y hacemos la colecistectomía. Siempre que hacemos una colecistectomía, laparoscópica o abierta, personalmente yo siempre le dejo un drenaje al paciente. El drenaje es algo que me va a avisar si sangra, me va a avisar si hay una fuga biliar, si hay una fuga intestinal que pasó desapercibida. ¿Por qué se deja un drenaje? Para que pueda valorar lo que yo creo que está bien, ¿no es cierto? Entonces un drenaje personalmente siempre lo dejo. Pero es controvertido si uno se pone a charlar con otros cirujanos y dice, no, yo no dejo drenaje, es cuestión de conciencia. Le pones cuando crees que no has operado bien, y eso es la peor mentira del mundo. Le pongo porque quiero estar seguro de lo que hice fue correcto. Y si no sale nada, se lo saco a las 24 o 48 horas. Muy bien. Opciones de rescate, ¿no? En caso de que no pueda hacer una colecistectomía, está que yo debo pensar, ¿no? Y esto, obviamente, yo les podría decir, yo se lo estoy diciendo porque soy veraste y soy cirujano, pero lo está diciendo el libro, digamos, ¿no? Y siempre que discuto con algún cirujano, le pregunto, ¿qué libro leíste, digamos, ¿no? Y si no leo el libro, le van a leer esa no. Porque para tener fundamentación, tiene que ser siempre un libro. Porque un libro es la experiencia de un grupo de cirujanos. En el caso del libro de LAEC, el grupo de la Sociedad de Cirujanos de España. En el caso del libro de John Cameron, ¿no? Tratamientos actuales de la cirugía, ¿no? Habla de la experiencia de los cirujanos americanos. El libro de Ferreira habla de la experiencia de los cirujanos argentinos en esta patología. Esta enfermedad es muy antigua, ¿no? De repente ustedes tienen familiares que se han operado la vesícula, inclusive algunos de ustedes puede ser que ya tengan también esta enfermedad, o la vayan a atender, ¿no? Y debemos saber hacer el tratamiento adecuado. Cuando yo no puedo sacar la vesícula, tengo que decidir hacer una colecistectomía, ¿no es cierto? Que viene a hacer ese tratamiento, abrir la vesícula, sacar todos los cálculos, colocar una sonda, o hacer una colecistectomía parcial, ¿no? Que cortar la mitad de la vesícula, ¿no? Y quemar la mucosa dentro de la vesícula para que esta vesícula muchas veces se cierre. ¿Por qué no puedo dejar la vesícula con la mucosa expuesta? El moco sigue formándose y el paciente puede hacer un tumor de moco que se llama mucocele en el tiempo. Por eso es que es importante siempre hacer el quemado de esta, ¿no? Y aquí dice, aquí lo dice todo lo que estoy explicando por si acaso. Si no lo escuchó, ahí lo lee, también se va a dar cuenta. Esta es una colecistectomía intraoperatoria, ¿no? Que justamente valora la vía biliar, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué se ve blanco, doctor? ¿Y por qué se ve negro? Bueno, va a depender si es un negativo, como la foto, ¿no es cierto? Cuando ven negro es que es un negativo. Cuando ven esto que no es negativo, es una foto. ¿Cuáles son las complicaciones y los cuidados postoperatorios? Evidentemente puede haber un cálculo que quedó porque no lo pude valorar adecuadamente, porque no lo observé, ¿no? Puedo tener lesiones en algunas estructuras, puedo tener fuga biliar, por ejemplo, por eso es importante dejar un drenaje. El drenaje, muchas veces el drenaje puede ser suficiente para que un paciente no lo reopere yo, ¿no? Entonces, siempre dejen drenaje si alguien es cirujano.
No se dejen convencer con los que no dejan drenaje, porque los van a convencer. Y son los que no leen libros, ¿no? Por eso los van a convencer. No, yo nunca dejé, ¿no? O sea, tu experiencia tuya es nada a la experiencia de miles de cirujanos que han hecho esto durante años, han estudiado esta enfermedad. Por eso siempre esa experiencia va a estar plasmada en un libro. Si vos tenés tanta experiencia, pues haces tu libro, digamos, ¿no? Obviamente ninguna editorial te lo va a agarrar porque tenés una experiencia de un grupo, ¿no? Estudio de corte y todas esas cosas. Por eso que estos libros son de las editoriales de medicina, ¿ya? Justamente lo dicen claro. Pero no faltan los que discuten muchas veces eso. Esta es una RCP, ustedes pueden ver acá el endoscopio, está colocando la canastilla acá, coloca el contraste. Ustedes pueden ver acá el colédoco y acá ustedes pueden ver el conducto de Wilson, ¿no? Que es del páncreas. Por eso se llama colangiopancreatografía endoscópica y retrógrada porque es de retro, ¿ya? Entonces ustedes no se pueden olvidar nunca de ese memotécnico tan sencillo que les he dicho, ¿no? Y es un estudio para valorar la vía biliar antes de la cirugía o en el intraoperatorio también, ¿no? Existen hospitales, y esa es la conducta, donde el paciente tiene una, yo lo meto al paciente, lo opero laparoscópico y al mismo tiempo el endoscopista está haciendo una RCP. Esa es la conducta adecuada. Y en el hospital todavía no lo tenemos esto así, ¿no? Lamentablemente, pero esa es la conducta más adecuada que se hace en estos pacientes. Y bueno, el postoperatorio, ¿no? Muchas veces, esto lo hemos visto en el hospital, estos son pacientes del hospital, cuando vamos con los alumnos vemos los drenajes, ¿no? Los que no miran su celular, ¿no? Porque los que miran su celular y no ven el paciente, pues ya están pelando ahí, ¿no? Los drenajes es importante cuantificar la cantidad de líquido, qué tipo de aspecto tiene este líquido, cuánto de bilis sale, ¿no? Si es menos de 200, es más de 500 o 1000. ¿Por qué es importante? Porque también la pérdida de electrolitos por la bilis también indica que si hay pasaje a la vía biliar o no hay pasaje. Generalmente siempre el tubo que ponemos acá se llama tubo en T. ¿Por qué se llama tubo en T? Porque este tubo en T va así, ¿no? En forma de T, donde yo vi el colédoco y sale hacia allá. El único lugar, bueno, no es el único, pero es uno de los lugares donde se coloca el tubo en T, es la vía biliar. ¿Qué antibióticos damos? ¿No? Los esquemas antibióticos, ¿no? De acuerdo a las bacterias que dijimos que son más frecuentes, ¿no? ¿Y cuánto tiempo damos antibióticos? 7 a 14 días, ¿no? Una pregunta que siempre hacen los estudiantes. Y bueno, no es lo mismo que yo se los diga, está aquí en el libro, ¿no? Por si acaso el libro. Entonces, el tratamiento lo hacemos así. Si ustedes ven un médico lo hacen menos de 7 días, lo está haciendo mal, porque nunca leyó, digamos, ¿no? Y aprendió la medicina empíricamente. ¿Se puede aprender medicina empíricamente? Sí. De hecho, la mayoría de los médicos muchas veces aprenden la medicina empíricamente, de ver, ¿no? Yo veo que el doctor lo hace en 5 días, yo le hago 5 días también, ¿no? Pero nuestra misión, como dice al comienzo del libro, es que nosotros leamos y tengamos conocimiento, entonces busquemos información. Peor que ustedes tienen ahora una gran gama de bibliografía, ustedes pueden estudiar esto y pueden buscar. 7 a 10 días. ¿Qué antibiótico nosotros vamos a usar? Cefotaxima, ciprofloxacina, y podemos usar aminoglucósido con el paciente, ¿no? El paciente siempre va a tener dolor, entonces nosotros vamos a usar paracetamol endovenoso para el dolor, que es un muy buen analgésico, antiinflamatorios, no esteroideos y opiáceos. ¿Qué antiinflamatorios no esteroideos usamos? Usamos el ketoprofeno, o usamos, también podemos usar, entre los opioides usamos el tramadol, por ejemplo, ¿no? Siempre debemos tener cuidado con este medicamento de que no cause al paciente adicción. Entonces, generalmente el estadio del paciente, una vez iniciado el antibiótico, tiene que mejorar en el plazo de 72 horas. O sea, tiene que mejorar los leucocitos, tiene que mejorar el dolor, tiene que mejorar la fiebre. Y si mejora, tiene que tratamiento clínico efectivo. Y puede ser que yo posponga el tratamiento quirúrgico, ¿no? O haga un tratamiento percutáneo. Eso va a depender del estado del paciente y de los laboratorios del paciente. Ya hablamos del drenaje percutáneo, que en caso de que el paciente lo requiera y por ejemplo tenga un riesgo quirúrgico, podemos hacer el drenaje percutáneo. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver la sonda entra al hígado en caso de un cáncer de vías biliares a nivel alto, ¿no es cierto? Que no puedo yo abarcar por acá. Entonces, este es algo paliativo, porque el cáncer de vías biliares es mortal y lo va a matar al paciente, ¿no es cierto? Tratamiento endoscópico también se puede hacer en los cánceres de vía biliar baja, o coloco un stent, ¿no? Y por acá puedo, pero tiene también su riesgo, puede haber pancreatitis que puede producir el paciente, ¿no? Con las endoprótesis, ¿no? En la gestación, acá está, ¿no? Lo que hablamos de la gestación, depende del riesgo, del grado, pero sí. La mejor forma de, o sea, el periodo que tiene menos riesgo para el feto y la madre
es el tercer trimestre, ¿no? Perdón, el segundo trimestre. O el periodo postparto es el periodo ideal para operarla. Evidentemente, si hay una emergencia, en cualquier periodo se operará a la paciente, ¿no? La bolita calculosa, que ya dijimos que también es tratamiento quirúrgico y generalmente evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces muchas veces van a, dependiendo del paciente, van a percutánea o van a colecistectomía, ¿no? Acá tenemos lo que produce la obstrucción del alveolo, que es la éxtasis, ¿no? Aquí tenemos la tomografía, a veces con aire, y en este caso tenemos un absceso hepático perivesicular, que obviamente esto es bastante grave del paciente. ¿Cuál es una de las complicaciones muy graves que puede suceder en los pacientes con coledocolitiasis, ¿no? Es la colangitis. Y la colangitis y la colangitis aguda a veces pueden tener síntomas que son similares. Sin embargo, hay la famosa pentada de Reynolds, que eso era pues antiguo, ¿no? O la triada de Charcot, que decían de la colangitis aguda, que también es antiguo. Colangitis, ¿qué hago? Reanimación más antibiótico. Hidratación, ya tengo un paciente séptico. Colangitis leve, respuesta favorable, respuesta desfavorable. Respuesta favorable, tratamiento definitivo. Endoscopía o drenaje percutáneo. Colangitis grave, drenaje no quirúrgico de urgencia, ¿no? Si no puedo hacer o es inefectivo el drenaje no quirúrgico, voy a ir a la cirugía de urgencia, ¿no? Acá tenemos una colangitis por obstrucción de la vía biliar, ¿no? Que le pueden hacer por colocarle un stent por la vía biliar y drenar la bilis, y con eso mejora. Pero si no se puede hacer, tengo que agarrar y abrir la vía biliar y hacer un drenaje quirúrgico de la vía biliar, ¿no? Y en este caso la colangitis, esto por ejemplo es una sonda nasobiliar, se le ha metido la sonda dentro del árbol biliar, ¿no? La sonda va por acá, va por el estómago y sale por la nariz. Ya esto no lo hacemos más después, porque era muy largo el trayecto desde acá hasta acá que salga. Generalmente los pacientes no mejoraban mucho. Drenaje percutáneo externo de la vía biliar es la PTCD, ¿no? La colangiopancreato transhepática que se hace cuando tenemos alguna obstrucción del árbol biliar a nivel de la confluencia de los hepáticos. Aquí tenemos una colangiografía interpreatoria, allá hay otra, colangiografía, aquí está el KER, colangiografía postoperatoria, aquí vemos un cálculo grande, ¿no? Que no se puede ver. Aquí una endoscopía, una RCP, vemos un cálculo grande también en la vía, una vía biliar dilatada, bastante dilatada. Vemos una vía biliar bastante dilatada también, ¿no? Y vemos que hay una estenosis alta, ¿no? Probablemente sea un CA que tiene el paciente acá arriba, en la vía biliar intrahepática. Tratamiento quirúrgico, aquí hay una vesícula bastante inflamada que se está abriendo y sale pus, ¿no? La vía biliar. La colangitis, también tenemos que las colangitis pueden derivar en absceso intrahepático, porque todo el árbol biliar va a estar infectado, y una de las complicaciones puede ser los abscesos hepáticos. Muy bien, jóvenes.